versículo 9 al 13. Yo se lo leo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre, gracias, Señor, gracias porque esta es una oración de tanta enseñanza para nosotros, Señor. Una oración que nos guía, Padre. Una oración para nosotros, aquellos de nosotros que tenemos años repitiendo esta oración y que no hemos entendido su significado completo, Señor. Ayúdanos poco a poco a irlo pesando, a irlo aquilatando y reconociendo todo lo que tú quisiste encerrar detrás de esta oración, Señor. De tal forma que al pedir conforme a lo que tú plasmaste en esta oración, entendamos qué estamos pidiendo, Señor. ¿Cuál debe ser nuestra disposición al orar de la manera que tú nos estás diciendo que oremos? ¿Qué deberíamos estar buscando? ¿Qué deberíamos estar esperando para tener, Señor, las expectativas que tú tenías al orar de esta forma con tus discípulos? Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, entonces nosotros comenzamos en la clase anterior del estudio del Sermón del Monte a exponer después de la primera frase, que es la invocación. ¿Cuál es la invocación en el Padre Nuestro? Hay una invocación que es lo primero. Invocar el nombre. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la invocación, ¿sí? Luego vienen las peticiones de esta oración y vimos que son 6 las que están encerradas en el Padre Nuestro, ¿no? Las 3 primeras tienen que ver con Dios directamente y las 3 últimas tienen que ver conmigo en mi relación con los demás, ¿sí? La clase pasada vimos la primera petición. ¿Cuál es la primera petición que aparece en el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. Es una petición que nosotros estamos haciéndole a Dios, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo la segunda petición. Venga tu reino, ¿sí? Yo no sé cuántas veces usted ha pronunciado esta oración. Yo no sé cuántas veces usted quizá la ha oído o la ha leído o la ha pronunciado simplemente. Y yo creo que quizás este es un buen momento para preguntarnos ahora, de todas las veces que la hemos dicho, de todas las veces que la hemos leído y la hemos oído, ¿qué tanto nos hemos dado cuenta de lo que estamos pidiendo al decir venga tu reino? ¿Sí? ¿Cuánto hemos reflexionado sobre lo que estaba en la mente de Cristo cuando Él pasó estas palabras a sus discípulos? ¿Sí? Por todas las veces que mis labios han pronunciado estas palabras, venga tu reino, ¿cuántas veces mi mente cayó en cuenta de lo que mis labios estaban diciendo? Estamos formados de cierta manera con una religión tradicional, ¿sí? Venga tu reino. ¿Sí? Cuando pedimos por la venida del reino de Dios, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Porque es una petición, ya de nuevo lo hablamos la vez pasada. Entonces, ya hemos invocado a Dios por Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya hemos pedido por la gloria de su nombre, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Ahora estamos pidiendo por la venida de su reino, ¿sí? Venga tu reino. El concepto del reino de Dios es muy amplio en las Escrituras, ¿sí? Eso es un tema que ocupa un lugar central en todas las Escrituras. La historia bíblica es la historia del reino de Dios. Entonces, enfocando como figura central, claro está, al rey de este reino. ¿Saben quién es el rey de este reino, no? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el término reino de Dios señala básicamente el gobierno de Dios o su dominio sobre todas las cosas que Él ha creado y más específicamente sobre el pueblo que Él ha redimido, ¿sí? En un lenguaje normal, secular, un reino no es otra cosa que el gobierno sobre un pueblo o sobre un grupo de pueblos que está bajo una cabeza o un gobernante, como en el caso de
del Reino Unido. Están Escocia, Irlanda, Inglaterra, bajo la cabeza del rey. Pero cuando este término reino se aplica a Dios, no tiene límites. No podemos limitarlo como ocurre con los reinos humanos, ¿sí? Porque el gobierno de Dios, su señorío, su soberanía no tiene límites. La Biblia enfoca el reino de Dios desde dos perspectivas que se complementan entre sí. Entonces, por un lado, cuando escuchamos hablar del reino de Dios, tenemos que pensar en el dominio universal de Dios sobre todo lo creado, ¿sí? Dios gobierna sobre todo lo creado, sobre los ángeles, lo bueno y lo malo. Dios gobierna sobre el cielo, Dios gobierna sobre la tierra, Dios gobierna sobre el infierno. Dios es el Dios del infierno, ¿sí? Dios gobierna sobre los astros, todos. Dios gobierna sobre los hombres, Dios gobierna sobre las bestias, Dios gobierna sobre las cosas inanimadas, Dios gobierna sobre las aguas, Dios gobierna sobre las rocas, Dios gobierna sobre las plantas, ¿sí? Nada, absolutamente nada se escapa de su control y de su soberanía. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11, dice David, miren eso, vayan allá, primer libro de Crónicas. Hoy vamos, les estaba diciendo ahora a algunos, primer libro de Crónicas 29, 11. Listo. Miren Dale, Lucho. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Hasta ahí, ¿sí? Entonces, tuya es Jehová. ¿Qué? La magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Se le escapó ahí algo a David? ¿Sí? No se le escapó nada, ¿sí? Pero David, al final de ese versículo, lo resume todo en una frase. ¿Cómo cierra? Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Sí? O sea, él resume todo en el reino. O sea, no hay nada que quede por fuera del gobierno universal de Dios, que es el reino de Dios, ¿sí? En el Salmo 103, versículo 19, David vuelve otra vez sobre este concepto y dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo, ¿sí? Ese es el Salmo 103, 19. Vamos a Daniel el capítulo 4. Libro de Daniel, capítulo 4. Y el versículo 34 y 35. Entonces, ahí vamos a encontrar a Nabucodonosor. Nabucodonosor está siendo obligado a reconocer la soberanía universal de Dios. Y en el versículo 34 del capítulo 4, miren lo que dice Nabucodonosor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Daniel? Sí. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades, ¿sí? Por todas, o sea, ¿qué significa eso del reino de Dios por todas las edades? Versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces, ¿sí? ¿Qué significa entonces eso? Que ese Dios hace según su voluntad en los cielos, en la tierra y en cualquier lado. Lo que Él decide, ¿sí? Nada se escapa de su control. Nada. Sin embargo, aquí yo me les adelanto a decir que no es de ese reino específicamente del que habla Cristo en el Padre Nuestro, pero tenemos que pasar por ahí. Ese reino universal de Dios opera a la perfección. No hay nada que hacer. En cierto modo, o sea, uno puede decir, no es necesario que pidamos en cuanto a ese reino de Dios. Es perfecto. Es intocable. Lo que Él decida, eso es, ¿sí? Ese reino no puede ser aumentado. No podemos estar pidiendo por ese reino porque es perfecto, ¿sí? Cuando todo por cuanto existe está bajo su dominio, ¿sí? Sin embargo, aunque todos
y todo lo que está en el mundo está bajo la esfera de este gobierno universal de Dios, no todos los ángeles ni todos los hombres se someten voluntariamente al señorío de Dios, al reino de Dios. Y fíjense lo que le estoy diciendo. Nada ni nadie está fuera de su gobierno. Ni aún los demonios, ni Satanás, ni aún los impíos. ¿Sí? Nadie está fuera de su gobierno. Por más que se crean independientes, por más que no quieran reconocer la soberanía de Dios. La arrogancia del ateo que dice yo no creo en Dios, entonces no tengo... Aunque no creas, estás bajo el gobierno de Dios. ¿Sí? Nada ni nadie está fuera de su gobierno, pero no todos se someten voluntariamente a ese gobierno, a ese control. La Biblia nos habla de una rebelión que comenzó primero en el cielo y que luego alcanzó la tierra. ¿Se acuerdan? Los Satanás y sus huestes angelicales se rebelaron contra Dios, tomaron una temeraria y muy mala decisión de enfrentarse abiertamente contra la voluntad de Dios, de buscar primeramente la gloria de ellos y no la gloria de Dios. Y una vez que esta rebelión quedó consumada, y aquí uno puede poner entre paréntesis, y condenada al fracaso y a la destrucción, una vez que esta rebelión quedó consumada, Satanás y sus huestes pusieron todo su empeño en hacer que el hombre se rebelara también. Ese es el trabajo a que ellos se dedicaron, ¿sí? Y le sugirieron abiertamente al hombre que se independizara de Dios, que tomara su propio camino. ¿Y qué pasó? Todos conocemos la historia. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cedieron ante esta tentación, cayeron en pecado y de ese modo abrieron las puertas de par en par para que un nuevo reino se introdujera en el mundo. Es un poder, pero la palabra lo llama reino en algunos casos. Entonces consideramos que entró un reino en ese mundo, sí, que es el reino de las tinieblas y el reino del pecado, ¿sí? Un reino ese es un reino que de ninguna manera anula ni le quita ningún dominio al reino de Dios. No están en igualdad de condiciones. No hay nada en este reino de las tinieblas que no esté bajo la soberanía del reino de Dios. No anula para nada, ni le quita ningún dominio. Pero sí se encuentra en constante y abierta oposición a él, ¿sí? Hay un reino en medio nuestro que se opone abiertamente, que antagoniza abiertamente contra el reino de Dios. Un reino que se opone a todo lo santo. Un reino que, proclamando libertad, esclaviza al hombre y lo condena a la miseria, ¿sí? Sin embargo, desde el momento en que nuestros padres cayeron, Dios prometió enviar un redentor que aplastaría por completo esa rebelión y que implantaría en el mundo un reino de justicia y santidad que nunca jamás sería destruido. Esa es la promesa que está en Génesis 3:15. Entonces, fíjense ahora, cuando la Biblia habla del reino de Dios, no se refiere entonces únicamente al dominio universal sobre todas las cosas, sino también a ese dominio especial y particular de Dios sobre ciertas personas, por medio de su gracia y por medio de su Cristo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el dominio universal de Dios, pero hay un reino que se ha metido y que es antagónico, donde sus súbditos no se quieren someter voluntariamente a la soberanía de Dios. Dios entonces promete enviar un redentor que habrá de implantar en el mundo un reino que gobernará sobre ciertas personas en particular, como por medio de su gracia. Y es precisamente de ese reino que el Señor habla en la oración del Padre Nuestro. Es sobre ese reino, ¿sí? Es el reino de Cristo en el mundo. Eso ocupa un lugar central en las enseñanzas de nuestro Señor. Vamos a Mateo, al capítulo 4. Estamos en Mateo 6, ¿no? Entonces, volvámonos un momentico a Mateo 4, en el versículo 17. Y alguien que nos lo lea. 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Eso es central en la enseñanza de Cristo. Es evidente aquí que el Señor ahí no está hablando entonces de ese gobierno universal de Dios sobre los astros, las estrellas y sobre todas las cosas. Él está hablando de otro reino, el reino que Él vino a implantar.
Por eso él dice, arrepentíos que el reino se ha acercado. ¿Sí? Vámonos a Lucas, el siguiente evangelista. Perdón, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículos 42 y 43. Amén. A ver, Lucas 4, 42 y 43. Alguien que nos lo lea. Cuando se hizo de día, Jesús se fue a un lugar solitario. Ajá. La multitud lo andaba buscando y llegaron a donde él estaba. Todos querían estar con Jesús. Trataban de convencerlo de que no se fuera. Pero Jesús les dijo, también tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios en otros pueblos, para eso fui enviado. Para eso fue enviado, ¿sí? O sea, tengo que ir a anunciar las noticias del reino de Dios y para eso fui enviado, ¿no? ¿Sí? Entonces, el reino de Dios, sea una cosa o la otra, es evidente, como nos lo muestra ese texto que nos lee Socorro, que ocupa un lugar central en la vida, en el ministerio y en la enseñanza de Cristo. Dice que para anunciar el evangelio del reino es que yo he sido enviado. Es para eso, para anunciar el reino, ¿sí? Ahora, este reino de Cristo, del que habla el Señor en el Padre Nuestro, está ligado al arrepentimiento, por un lado, y está ligado al evangelio por otro. Marcos, si nos vamos a Marcos, aquí vamos a estar pasando entre estos, Marcos capítulo 1, en el versículo 14 y 15, ¿sí? Que es digamos que es el texto paralelo de este Mateo 4, 17, que leímos. Aquí Marcos en 1, 14, 15, le añade algo que Mateo no recoge en su evangelio. Fíjense esto, miren bien, síganme ahí. Estén en Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, hasta ahí va igual. El reino de Dios se ha acercado, ahí va igual. Arrepentidos, ahí va igual. Y creer. Ese es el detalle que Mateo no tiene. Arrepentidos y creer en el evangelio. Entonces, el hombre se ha rebelado contra Dios. ¿Sí? El hombre ha desechado la voluntad de Dios, ha prostituido el propósito para el cual fue creado. Que como la palabra lo enseña, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y gozarnos de Él por siempre, ¿sí? Pero ¿qué desea el hombre? El hombre desea glorificarse a sí mismo y pretende encontrar su felicidad lo más lejos posible de Dios, ¿sí? Mientras más lejos esté de Dios, el hombre va a ser más feliz, ¿sí? El hombre ha sido engañado, fácil y vilmente, ¿sí? Ha sido seducido y ha salido huyendo de su benefactor y se ha entregado. Porque esa es la palabra, se ha entregado gozosa y voluntariamente en las manos de quien lo destruye, de su propio destructor. Entonces, ¿a qué vino Cristo al mundo? Cristo vino a libertarnos de esa esclavitud, ¿sí? Y a invitarnos bondadosamente a que demos media vuelta en pos de Él. Arrepiéntanse, ¿sí? Eso es lo que significa arrepentimiento, dar la media vuelta. Entonces, volverse del pecado a Dios, volverse de la rebeldía a la obediencia a Dios, ¿sí? Como dice Pablo en Tesalonicenses 1:9, si usted lo mira, dice, ellos mismos cuentan cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso está en Tesalonicenses 1:9. O sea, no podemos entrar en el reino de Cristo sin arrepentimiento. Aquel mensaje que Cristo te ama, ¿sí? Como estés, como seas, no, arrepiéntete. Es el llamado, ¿sí? Es absurdo, ¿verdad?, pensar en una cosa sin la otra. El reino de Cristo, entonces, no es otra cosa que su gracia gobernando en el corazón de los hombres, ¿sí? ¿Qué es el reino de Cristo? Es el reino a través del cual el nombre de Dios será santificado y es la gracia de Dios gobernando el corazón de los hombres. Ese es el reino del que nos está hablando ahí, ¿sí? No se trata primariamente de algo externo, sino más bien un reino que obra ¿dónde? En el corazón, ¿sí? Cristo reina cuando el yo es destronado, ¿sí? Cuando el pecado deja de ser soberano en mi vida, ¿sí? Yo sé que hoy estamos tratando un asunto aquí que es medio teológico, pero luego vamos a entender las cosas prácticas que se derivan de esta enseñanza, ¿sí? El Señor tiene una capacidad impresionante, grandísima, de decir en pocas palabras un montón de enseñanzas, ¿sí? Él solo dijo, venga a tu reino y mire todo lo que llevamos.
Entonces, vamos a Romanos 6. Vamos a Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 12. Dice allí, no reine, ¿sí? Si están ahí, Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo aquí? A los hermanos cristianos creyentes en Roma. A los romanos, a los cristianos romanos. ¿Sí? A aquellos que han muerto al pecado. Si ellos han muerto al pecado, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? O sea, el pecado ha sido destronado. Y váyase usted al versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Sí ven? ¿Cómo puede decir el apóstol Pablo con tanta convicción que el pecado no se enseñoreará de vosotros? Sigue allí, porque pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? La gracia de Dios gobernando el corazón del creyente. Ese es el reino de Cristo. La gracia de Dios gobernando en el corazón del creyente. Ya no es el pecado el que gobierna, y ahora es la gracia. ¿Sí? Entonces, en palabras de Pablo, usted lo va a leer cuando lea Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y el cual se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Esa es la evidencia de que Cristo reina. ¿Sí? Pablo dice, ya no vivo yo. El yo ha sido destronado. Ese es el reino de Cristo sobre el corazón de los hombres, de los creyentes, ¿no? Entonces se trata de algo interno, de algo espiritual. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pilato le dice a Cristo para interrogarlo y comenzó a hablarle acerca de si él era rey o no era rey? Yo me imagino a Pilato pensando, ¿cómo es posible que este hombre esté pretendiendo tener ascendencia real? ¿Sí? Como le llevan a Cristo allá, ¿sí? Y Cristo le dijo, ¿cómo le dijo? Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? ¿De qué reino está hablando Cristo? De ese reino que no es de este mundo. ¿Sí? Y luego le dice Pilato, mi reino, le dice él a Pilato, Pilato, es que mi reino no es de aquí. ¿Sí? El reino de Cristo es la gracia gobernando el corazón del hombre. ¿Sí? En Romanos 14:17, para consolidar esta definición, dice el apóstol Pablo, Romanos 14:17, si usted me acompaña, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, es en el corazón. Eso es Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, para que haya justicia, para que haya paz, para que haya gozo en el Espíritu Santo, el pecado tiene que ser destronado. Sencillo. Para que haya justicia, paz y gozo, el pecado tiene que desaparecer. O sea, no puede haber justicia mezclada con pecado. No puede haber gozo mezclado con el pecado. Porque el pecado es fuente de destrucción, el pecado es un engaño. Para que haya justicia, paz y gozo, el pecado tiene que ser destronado y la gracia tiene que ser entronizada en el corazón del hombre. ¿Sí? Dice, vaya a la carta de Tito, miren lo que le dice Pablo a Tito en el capítulo 2. Carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Alguien que nos lo lea. Tito 2, 11 y 12. Se me acabó de salir Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí ven? Aquellos a quienes la gracia de Dios, en quienes la gracia de Dios ha obrado, la gracia de Dios les ha enseñado a huir de la impiedad y a vivir en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Fue por eso que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3, cuando este fariseo se acuerda con toda su decencia y con toda su religiosidad y su moral, fue a decirle, Señor, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él.
¿Y Cristo qué le dijo en Juan 3:3? Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Y más adelante, ante la pregunta de Nicodemo de nuevo, dice, entonces tengo que nacer de mi madre, le dice Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Es de ese reino que Cristo habla en el Padre Nuestro. Es de ese reino. ¿Sí? Pero hay algo más allí. Ese reino particular y especial de Dios sobre ciertas personas, que ahora está escondido en el corazón de cada creyente. ¿Sí? Ese reino va a tener también una manifestación externa en el mundo cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Sí? Eso es lo que los teólogos, tal vez usted lo ha oído decir, llaman el ya, pero todavía no, del reino. Si a usted alguien le pregunta, vení, pero entonces, ¿estamos en el reino? Nuestra respuesta debe ser, por supuesto que sí. ¿Sí? Pablo lo dice en Colosenses 1. Vamos a leer Colosenses 1, del 12 al 14. Estamos en el reino. Alguien que no lea Colosenses, carta a los Colosenses 1, 12 al 14. Okay. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él trasladó, ¿cómo dice? La versión nos hizo aptos y nos trasladó, ¿cierto? Al reino de su Hijo. Para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, ya estamos en el reino, nos hizo aptos y somos partícipes del reino de luz. ¿Sí? Y si usted se acuerda cuando estudiamos las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es, no es será, de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Pero si alguien nos preguntara, y no están entonces ustedes esperando más bien, no es más bien es que estás esperando la venida del reino, le tendríamos que decir también que sí. ¿Sí? Ese es el ya y el todavía no del reino. Aún aguardamos nosotros en el futuro que se implante ese reino de gloria que va a ser manifestado en el mundo entero. Mateo 25:31, vaya para allá, ¿sí? Nos lo va a aclarar. ¿Qué dice Pablo en Colosenses? Que el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya, o sea, estamos en el reino. Sin embargo, en Mateo capítulo 25:31 en adelante, Cristo nos dice que cuando Él venga en su gloria y los santos ángeles con Él, Él se va a sentar en su trono de gloria, va a separar las ovejas de los cabritos. Vaya hasta el 34 para que nos rinda. Versículo 34, entonces dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, los santos todavía no disfrutan de ese reino, porque va a llamar en ese momento a decir, vengan pues y hereden, reciban ese reino que ha sido preparado para ustedes. Él está diciendo, venid y hereden, ¿sí? Vamos a la primera carta a los Corintios de Pablo, capítulo 15, versículo 50. Primera carta a los Corintios, 15:50. Dice así, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Sí? ¿Están ahí? 15:50. Si usted tiene preguntas, pregunte. ¿Sí? No puede heredar, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cuando habla de corrupción es el cuerpo nuestro que se corrompe, que se pudre, que uno muere. ¿Sí? Entonces, en ese reino, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que en ese aspecto del reino, en su implantación futura, ¿sí? No se puede estar en un cuerpo corruptible. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando venga ese reino y estemos con Cristo, no vamos a poder estar en cuerpos corruptibles, en cuerpos mortales, que se puedan morir. Ustedes han oído hablar que cuando Cristo murió no conoció corrupción. Su cuerpo, porque su cuerpo no se pudrió, Él resucitó, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Entonces, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, dice Pablo.
¿Cómo entonces vamos a poder heredar ese reino? Pase ahí a los versículos 51 al 54. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, ya no tienen cuerpos mortales, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, tu cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, ¿sí? O sea, resumiendo entonces, lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto que la frase el reino de Dios se refiere, por un lado, al dominio universal de Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Sobre todo lo creado, ¿sí? Pero no es de eso que Cristo habla en el Padre Nuestro, no es de ese reino, sino más bien del dominio presente de la gracia en su pueblo y el dominio futuro que será instaurado en el mundo cuando Cristo vuelva y cuando los santos reinen con él por siempre, ¿sí? Eso es como el resumen de lo que hemos visto hasta acá. ¿Alguna pregunta allí? Vale. Si no me vaya a quedar, porque aunque esto es teología, vamos a llegar al punto práctico, ¿sí? Entonces, ya habiendo establecido la naturaleza de ese reino, veamos ahora la petición. Venga tu reino, ¿sí? El Señor nos dice en su palabra, en el Padre Nuestro, que debemos orar porque su reino venga, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Algunos piensan que es esa petición del Padre Nuestro que se enfoca únicamente en la segunda venida de Cristo, en gloria y nada más. Ahí lo que está pidiendo es que venga su gloria, pero ya vimos que el reino de Dios apunta también a una realidad presente, ¿sí? Al dominio de la gracia en el corazón del creyente. Ese es el reino de Cristo, ¿sí? Es un reino que a la luz de los evangelios, de lo que acabamos de leer, yo creo que quedó muy claro, ¿sí? Ese reino ya llegó. Ese reino está entre nosotros, ¿sí? Y está incluso creciendo, ¿sí? Aquí está Cristo hablando, miren este texto, en un momento dado, cuando Cristo está siendo acusado de expulsar los demonios por el poder de Belcebú, en Mateo 12. Vayan a Mateo 12, 24. Porque Cristo le dice a ellos, lo están acusando de que está haciendo eso. Entonces, Cristo mismo dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12. 12, 28. 28. 12, 28. Sí. Ahora sí. ¿Sí? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ellos le estaban diciendo que era por el poder de Belcebú. Entonces dice, si yo lo hago, ¿sí? Por el Espíritu, es que llegó el reino a vosotros. O sea, ya llegó, ¿sí? Si este poder está siendo manifestado, si yo estoy expulsando demonios por el poder del Espíritu de Dios, yo quiero que ustedes entiendan que el reino de los cielos ya ha llegado a vosotros. Eso es una manera de decirlo, ¿sí? Está caminando entre ustedes, se ha inaugurado. Este pasaje es claro y nos deja ver ciertamente que el reino de los cielos es una realidad presente. Y si es una realidad presente, ¿dónde está? ¿Dónde reina? ¿Dónde está su trono? En el corazón de los creyentes. ¿Sí? Es insistido a eso. ¿Dónde está ese reino? Es el reino de la gracia de Dios sobre el corazón de los creyentes. Ese reino llega cuando yo recibo a Cristo en mi vida. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Es la gracia de Dios sobre el creyente, no sobre todo el mundo. Ok, sobre el creyente. Sobre el creyente. Pero ese creyente no se ha convertido. No es creyente. Cristo, exacto. No es creyente. O sea, que Es el reino de Dios llega a tu vida cuando cuando tú... me he arrepentido. Exacto. Y el Señor empieza a hablar. Exacto. Esa es la realidad presente del reino de Dios, porque hay dos, la realidad presente y la realidad futura. Miren cómo Lucas lo dice, ¿sí? O sea, sería el nuevo nacimiento. ¿Sí? Miren cómo Lucas lo dice en el capítulo 17. Vayan a Lucas. Lucas capítulo 17, 20 y 21. Miren cómo lo dice. Preguntado por los fariseos, 17, versículo 20 y 21. ¿Sí? Dice, aquí está Cristo, es Cristo.
Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí? Aquí entendemos que el reino de Dios es el mismo Cristo, que lo vamos a ver más allá. ¿Sí? Entonces, no estará, ya está. ¿Dónde está? Le pregunto de nuevo. En el corazón de los creyentes. En ese corazón donde antes reinaba el pecado. ¿Sí? En ese corazón donde el pecado se enseñoreaba sobre nosotros. En ese corazón donde ya no reina el pecado porque ya tú eres creyente. ¿Sí? Donde ya Cristo se ha sentado y donde Cristo gobierna, allí está el reino de Dios. Ese es el reino de Dios del que habla Cristo en el Padre Nuestro. Desde ahí entonces, y yo quiero que reforcemos ese concepto, Cristo está ejerciendo su soberanía desde ahí. ¿Sí? Pablo nos habla muchas veces de que antes éramos esclavos, ¿sí? Pero ahora somos libres en el Señor, en Dios. El Hijo de Dios nos ha libertado y Él es Rey ahora sobre ese trono, ¿sí? Donde antes se sentaba el pecado y que reinaba sobre nosotros, ¿sí? Por eso es que Pablo dice que ya no reine el pecado sobre vuestros cuerpos mortales, como digamos ahora. ¿Por qué? Porque ya el pecado no es rey, ¿sí? Nosotros somos los que le damos autoridad y espacio al pecado, ¿sí? Para que siga reinando sobre nosotros. Pero tenemos un nuevo rey y estamos bajo un nuevo manejo de nuestra vida, ¿sí? Ese reino se inauguró y hay un conflicto presente. Por eso Mateo lo dice en 11:12. Dice, desde los días de Juan, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sí? ¿Cómo sufre violencia el reino de los cielos? Porque el reino de la luz vive en conflicto continuo con el reino de las tinieblas. ¿Sí? Y por tanto, cada vez que esos dos reinos chocan, hay violencia. El reino de los cielos, desde que Juan comenzó a anunciarlo, sufre violencia, dice Cristo. ¿Sí? Juan incluso sufrió parte de esa violencia porque lo decapitaron los hijos de ese otro reino. ¿Sí? Son dos reinos en conflicto. ¿Sí? Estamos en guerra. Yo creo que muchas veces ustedes me han oído decirlo y lo hemos predicado. Estamos en guerra. ¿Hay una manito por allá atrás levantada? Sí, pastor, es que me acuerdo que en algún estudio bíblico en el que yo estuve, decían que había una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios en el original, pero no me acuerdo bien. ¿Me podrías aclarar eso? Eso tiene que ver mucho con la manera como escribían. Por ejemplo, tú no vas a ver que Mateo escriba nunca el reino de Dios. Él escribe el reino de los cielos porque él dirigía su evangelio hacia una audiencia judía y ellos se preocupaban de no nombrar el nombre de Dios, de no escribirlo. Entonces él escribía el reino de los cielos. Entonces la diferencia es más la manera como se dirigían. Lucas se dirige más hacia una audiencia gentil. Entonces él sí escribe el reino de Dios y lo escribe muchas veces. Y en algunas partes incluso se escribe el reino de Cristo, pero tiene más que ver con eso que con la idea de que sean conceptos distintos. Es el mismo reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo. ¿Sí? Se refiere más a eso, ¿no? Entonces, estamos en guerra y en medio de esa guerra es que el reino de los cielos viene avanzando. El reino de los cielos ha sido inaugurado en medio de un reino de tinieblas. ¿Sí? Cristo vino, lo inauguró en medio de un reino de tinieblas, ¿sí? Y tiene que ir desplegando esas tinieblas. Tenemos, ¿sí? Como la misma palabra nos lo dice, ¿no? La inauguración se ha dado, el avance comenzó, pero hay una consumación de este reino en el futuro. ¿Dónde dice eso? Vámonos a Marcos 14, versículo 15. Perdón, 14:25. Marcos 14:25. ¿Sí? Léenlo a alguien. De cierto, Este es Jesucristo hablando. sí, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Sí ven? Él lo va a beber en el reino de Dios. Está hablando de la consumación del reino de Dios cuando Él vuelva, porque aquí se está despidiendo. Esta es la última cena. ¿Sí? Entonces nuestro Señor está hablando de la consumación de un reino que viene avanzando, que va replegando al otro reino, al reino de las tinieblas,
y del cual nosotros somos parte en ese avance. Nosotros somos parte del avance del reino. ¿Se acuerdan lo que hablábamos con la bendición de Dios sobre Noé? Que los bendijo y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Sí? Tiene que ver con lo mismo. Llenen la tierra de mi gloria. Nosotros estamos trabajando en el avance de ese reino. Hoy por hoy la palabra de Dios reconoce que Satanás, o reconoce como Dios de este mundo a Satanás. ¿Sí? Y mientras Satanás sea reconocido como el Dios de este mundo, como el príncipe del imperio del aire, creo que dice así, no hay manera que nosotros podamos hablar de la consumación completa del reino de Cristo ahora. Eso no ha ocurrido. Y obviamente la evidencia es que Satanás sigue siendo llamado de esa manera, ¿no? Primera de Juan 5:19 dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno, ¿sí? O del malo, dice en algunas versiones. Eso no va a continuar para siempre. Eso va a parar. Eso va a cambiar. Pero mientras tanto el reino de los cielos se abre paso en medio del reino de las tinieblas. Mire que es una perspectiva muy, yo lo llamaría optimista, muy esperanzadora de la obra. Obviamente ahora vamos a hablar sobre la gran comisión. Pero son dos reinos en conflicto. Son dos reinos en choque. Primera de Juan fue que ella. Primera de Juan 5:19. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Sí? Entonces son dos reinos que tienen valores, que tienen meta y que tienen características totalmente distintas. Uno es llamado por Dios el reino de las tinieblas, el otro es llamado por Dios el reino de la luz. Y si son reinos, tienen que tener ciudadanos. Y los tienen de acuerdo con la palabra. ¿Cómo los llama la palabra? Hijos. Los hijos del reino y los hijos del otro reino, ¿sí? Lucen diferente, caminan diferente, piensan diferente. Los hijos del reino y los hijos de las tinieblas. En la parábola del sembrador, eso está en Mateo 13, y a propósito, si usted quiere conocer abundantemente acerca de este reino, Mateo 13 es el capítulo ideal para eso. Ahí tiene 7 parábolas, todas que hablan sobre el reino, todas. En cada una de ellas, Cristo comienza diciendo, el reino de los cielos es como tal cosa. El reino de los cielos es como tal otra. El reino de los cielos es como tal. Eso lo escribe Mateo. Él no escribe el reino de Dios porque Mateo no escribía eso porque iba para una audiencia judía, ¿sí? Entonces, 7 veces que nos da una ilustración muy amplia de en qué consiste ese reino. De modo que yo los animo, pues, los estimulo a que visiten ese capítulo y puedan ver cada una de esas parábolas, ¿no? Mejor con una Biblia de estudio. Pero entre allí y comience a edificarse acerca de cómo es este reino de los cielos. Pero una de esas parábolas, de estas parábolas del reino, que es como se conoce este grupo de 7 parábolas, es la parábola del sembrador. Mateo 13. Estén ahí. Donde este sembrador salió a tirar unas semillas, ¿sí? En el campo. Las semillas fueron cayendo en diferentes tipos de terreno. Unas cayeron en un terreno pedregoso, la otra en un terreno duro, en un terreno fértil, etcétera, etcétera. Pues yo creo que muchos conocen esos detalles, pues no tenemos tiempo para entrar ahí ahora. Pero en la explicación de la parábola, Cristo dice lo siguiente en el versículo 38. Lea a alguien versículo 38 de Mateo 13. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. Ok, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno o del malo, que dice algunas versiones, ¿sí? En esa misma sección de Mateo 13 se nos dice que hasta la siega, o sea, hasta que recojan, hasta la cosecha, los hijos del reino que son el trigo y los hijos del maligno que representan la cizaña, ellos van a crecer juntos, ¿sí? Y ellos deben permanecer así porque así es parte del diseño de Dios. Llegará el tiempo cuando los ángeles de Dios, en el tiempo de la siega, comenzarán a separar el trigo de la cizaña, la buena semilla de la mala semilla. Los hijos del reino van a ser separados de los hijos de las tinieblas, ¿sí? Pero aquí están claramente identificados estos dos grupos de ciudadanos. Y Pablo, entonces, hablándonos de nuestro estado actual, porque ya estamos como ciudadanos del reino. ¿Aquí hay ciudadanos del reino? ¿Sí? Él nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, ¿sí? No somos de la noche, ni somos de las tinieblas, ¿sí?
Antes, dice Pablo a los Efesios, dice antes, en Efesios 5:8, pero antes eras tinieblas, ¿se acuerdan? Pero ahora soy luz en el Señor, ¿sí? Antes ustedes eran hijos del otro reino, ya no lo son, ¿sí? Antes eran ciudadanos de un reino, ahora son ciudadanos de otro reino. De tal forma, mis amados, que yo necesito ahora pensar en un reino, ¿sí? O sea, pasar de un reino a otro y comenzar a ver de qué forma debe comportarse. De qué forma deben pensar, vivir y actuar los hijos de la luz. ¿Sí? Entonces, para empezar a traer toda esa teología a la práctica, permítame darle algunas ideas para, a partir de esta palabra, a partir de la palabra de Dios, sobre cuál es ese cambio. ¿Sí? Lo primero es que yo necesito toda una nueva forma de pensar, toda una nueva forma de vivir y una nueva cosmovisión de la vida. El cristiano no puede seguir pensando igual que como pensaba antes de ser cristiano. Y usted conoce estas cosas, pero se las voy a mencionar. Ahora, en el nuevo reino, si usted está en el nuevo reino, si yo quiero ser el primero, yo tengo que ponerme de último en la fila. Eso nos dice el Señor. En el nuevo reino, si por casualidad Dios, por su gracia, me promueve y me hace el mayor, yo necesito entonces hacerme un siervo para eso. Distinto al otro reino, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta que esos reinos funcionan con valores totalmente contrarios? En el nuevo reino, mi nueva ciudadanía, si yo quiero ganar mi vida, yo tengo que perderla. Es un reino extraño. Este es un reino que funciona con lo que pudiéramos llamar contravalores, contracultura, he dicho yo siempre. Somos contraculturales. El cristiano no puede conciliar con la cultura del mundo, no puede. Yo veo mucho esa como, obviamente uno no tiene que salir a darse puños con la gente, pero el cristiano no puede conciliar con la cultura del mundo. Somos contraculturales. Estamos en contra, o sea, tenemos valores distintos a los del otro reino. ¿Sí? Porque resulta que ahora las maldiciones por causa del nombre del rey, en este nuevo reino no son maldiciones, sino bendiciones. Y el dolor, que es una maldición en el reino de las tinieblas, y el sufrimiento, que es una maldición en el mundo, en vez de ser algo que yo quiero evitar, la palabra me dice que es un privilegio padecer juntamente con él. ¿Sí? Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. ¿Sí? Disculpe, ¿usted podría repetir esta parte que digo que la teología a la práctica hay un cambio? Primero una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir y una nueva cosmovisión de la vida. ¿Sí? Entonces, este es un reino extraño si usted lo analiza desde la perspectiva del mundo. ¿Sí? Si usted no está ahí, piense bien si usted quiere entrar ahí. Porque los valores de este reino son totalmente contrarios a lo que el mundo enseña. Totalmente contrarios. Ahora, Dios quiere que una vez que yo entre en su reino, yo luzca como uno de los hijos del reino. Pues obviamente. ¿Sí? Es como un embajador. ¿Sí? Lo que me permite a mí tener esa nueva cosmovisión. Y esas son las 8 bienaventuranzas que nosotros estudiamos atrás. Ahí está. Cuando esas características, y usted vuelva a las bienaventuranzas, cuando estas características de las bienaventuranzas se han convertido en mi nuevo traje, se han convertido en la manera como yo me he visto, ¿sí? ¿Cómo es? Pobre de espíritu, lloro por mi pecado, soy misericordioso, amo la justicia, tengo hambre y sed de justicia, ¿sí? Cuando yo tengo ese nuevo traje, esa nueva forma de ser y de pensar, resulta que yo tengo nuevos valores, ¿sí? Y esas son las formas como yo comienzo a vivir y las cuales yo tengo que perseguir ahora como ciudadano del reino de la luz, ¿sí? Porque el reino de Cristo ha sido inaugurado, pero las tinieblas no han sido completamente replegadas. Juan lo dice también en su primera carta. En la primera carta de Juan 2:8 dice, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Eso dice Juan, ¿sí? Las tinieblas van pasando, primera de Juan 2:8. La luz se va abriendo paso, pero mientras tanto nosotros tenemos que saber que estamos viviendo en territorio ocupado por el enemigo. Que si somos trigo,
alrededor hay mucha cizaña. ¿Sí? Y sí, tenemos que entender que nosotros estamos en un campo minado. Yo tengo que tener cuidado porque en cualquier lugar yo puedo encontrar que algo me explote. Porque son las minas del enemigo que de este campo, ¿sí? Que como parte de sus trampas me quieren hacer caer. Entonces el reino de la luz está avanzando en este mundo, pero este mundo hoy por hoy sigue siendo el mundo de Satanás. Una mano por ahí. Es que hay algo que me tiene como inquieto el corazón de hace rato. Y es que hablamos al principio, ¿sí? De que finalmente estamos y está todo lo que en este mundo está bajo la soberanía y el gobierno de Dios, ¿cierto? Más adelante nos dices que el reino, el avance, nosotros tenemos, o sea, nosotros, ¿ya? Como hijos, como ciudadanos de ese reino, hijos del reino, trabajamos en el avance de ese reino. Correcto. ¿Cierto? Obviamente a mí me redarguye y me siento como que a veces predicamos un evangelio muy light, porque es que aquí dice es arrepentirse y creer, ¿sí? O sea, porque si yo estoy encargada de hacer avanzar el reino, o sea, es una posición activa, no pasiva, ¿cierto? Entonces, ¿sí? ¿Cómo voy a predicar o cómo predicar en estos tiempos, ¿sí? Que estamos rodeados de un evangelio muy light, donde yo no me puedo quedar en simplemente hacer una oración de fe, porque yo he caído en eso, ¿sí? Si la oración de fe, si no hay un arrepentimiento y no está creyendo, la persona sigue totalmente perdida. Sí. Entonces yo digo, es mi tarea, es mi responsabilidad, es mi comisión, ¿cómo lo hago ahora? ¿Cómo lo hago en este tiempo? Así es. Y vamos a mirar qué es lo que vamos a tener que hacer, porque tenemos que hacerlo. Y es el llamado nuestro, cuando le decimos a Cristo, venga a tu reino, somos partícipes de ese llamado. No es que Él lo implemente así porque sí, nosotros somos partícipes de Él, aunque obviamente es la obra de Cristo. Pero nosotros vamos a tener que participar y ya estamos participando, somos encargados de traer la luz. Por eso somos sal y luz. Cristo nos dice, ustedes serán la luz. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esa parte? Ustedes ya son sal, ustedes ya son luz, ustedes tienen que expandir el reino, ¿sí? Y lo estudiamos con Noé hace 8 días. Llenen la tierra, multiplíquense. Se trata de eso, llenen la tierra de mi gloria, ¿sí? Entonces, pero estamos en el mundo de Satanás. Estamos en el mundo de Satanás, ¿sí? Ese fue el reino que Satanás le ofreció a Cristo, ¿sí? En el desierto. Cuando Satanás va donde Cristo y le dice, míralo, son los reinos de este mundo, a mí me han sido dados, ¿sí? Yo te los ofrezco. Yo te los ofrezco por una cosita, Jesús, un solo acto. Esto no va a ser difícil, Señor. Bueno, no sé si le diga, Señor, esto no va a tener cruz, esto no te va a tener dolor, esto no va a tener clavos. Tú solamente necesitas doblar tus rodillitas delante de mí en este momento. Y yo te los entrego, dice Satanás. Porque a mí me han sido dados. ¿Sí? De hecho, Satanás dice, Dios dice que yo soy el Dios de este mundo después de todo. Y que todo el mundo yace bajo mi poder. ¿Sí? O sea, la misma oferta, esa oferta que le está haciendo Satanás a Cristo, Dios Padre se la hizo. También, ¿sí? Al Hijo, fue la oferta de Dios Padre que le hace al Hijo de todos los reinos de este mundo. Solo que no es en ese momento y obviamente no es de esa forma. Pero llegará el momento en que Satanás va a dejar de ser el Dios de este mundo. Y Cristo va a pasar a ser entonces el representante del reino de la luz, aquí en el futuro. Donde él, Satanás, estaba sentado, va a estar sentado Jesucristo. Y miren cómo la palabra lo dice al final de la historia redentora. Vámonos a Apocalipsis, al capítulo 11, versículo 15. Eso va a pasar. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Se lo leo. El séptimo ángel. Un momentito, por favor. María Teresa, por favor, concéntrese. Pues Apocalipsis es fácil de encontrar porque es el último, pero está en la Biblia. Y el capítulo 11 está después del 10. Y en el versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿sí? O sea, el reino del mundo que le había sido entregado a Satanás por un momento, por un tiempo,
El que Él le ofreció a Cristo en el desierto ha venido ya a ser reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos, ¿sí? Pero mientras tanto, mientras llegamos a ese punto, ¿sí? Tú y yo vivimos en medio de este reino de tinieblas. Nosotros vivimos en medio de un reino de tinieblas, ¿sí? Los judíos y entre ellos los discípulos de Cristo, ¿sí? Estaban esperando un reino completamente distinto, ¿se acuerdan? Un reino que conquistara a los demás reinos por las armas del mundo, con las armas que ellos conocían, y al final de sus días, ¿sí? Al final de los días de Jesús en su ministerio, todavía ellos estaban pidiendo quién se va a sentar a la derecha y quién se va a sentar a la izquierda, y ellos no pueden sacarse esa idea del reino de su mente. Cuando Cristo muere, ellos pierden la esperanza en ese reino. Pero cuando Cristo resucita, la esperanza del reino vuelve a resucitar en ellos. ¡Ay, ahora sí! El día que Cristo va a ascender a los cielos, es como que ellos les levantan la mano y dicen, Señor, una última preguntita, ¿sí? Antes de que tú subas, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos estaban muy enfocados allí. Ellos no pueden sacarse ese reino de su mente. Cristo les dice, no es para ustedes conocer el tiempo, ¿sí? Por eso es absolutamente evidente que cuando Cristo hace la petición de oración del Padre Nuestro, venga tu reino, los discípulos de Cristo y todos los que estaban escuchando no estaban pensando en eso. Estaban pensando en el reino que ellos imaginaban en su mente, los israelitas. Entonces, como hemos visto, lo que es el reino, dónde opera, dónde está presente hoy, cómo va a ser en el futuro, pero hay unas cosas que no hemos visto todavía. No hemos visto bien cuáles son las implicaciones de esa petición, ¿sí? Yo tengo que conocer la realidad de esa petición para saber qué voy a esperar. ¿Qué es una petición? Padre nuestro que estás en los cielos, primera petición, santificado sea tu nombre. Segunda petición, venga tu reino, ¿sí? Venga tu reino. Si el reino de Cristo tiene una dimensión presente y tiene una dimensión futura, entonces esta petición, venga tu reino, debe tener algo que ver con el reinado hoy y debe tener algo que ver con el reinado en el futuro. En el presente, ¿dónde reina Cristo? Pregunto de nuevo. Dijimos que en el corazón del creyente, ¿sí? Al interior de los creyentes, donde reinaba el pecado, ¿sí? El poder del pecado ya ha sido quebrado y ahora Cristo puede reinar en mi vida. De modo que en el presente, cuando yo hago esa petición, venga tu reino, ¿qué estoy pidiendo? Yo estoy pidiendo que ese reino que ha sido inaugurado en mi corazón pueda ir creciendo y alcanzando su máxima expresión en mí. Esa es la petición de un cristiano cuando ora el Padre Nuestro de esa manera, ¿sí? Esa petición es, yo estoy pidiendo que ese reino que ha sido inaugurado en mi corazón pueda ir creciendo y alcanzando su máxima expresión en mí. Y que ese reino pueda también continuar avanzando hasta encontrar su máxima expresión en el resto del mundo. Venga tu reino, esa es la petición en su dimensión presente, ¿sí? Y esto nos conecta con la petición anterior. Cada vez que yo le pido a Dios, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea glorificado, Señor, que tu nombre sea santificado en mi vida, de esa forma el señorío de Él va creciendo, ¿sí? Va creciendo en mí. Y mis formas del hombre viejo, mis formas del ciudadano viejo van quedando atrás. Cuando yo oro de esa manera, cuando yo entiendo lo que estoy diciendo y digo, venga tu reino, porque yo estoy siendo cambiado cuando eso pasa, ¿sí? Cuando ese reino presente va creciendo y alcanzando su máxima expresión en mí, todo cambia. Mi forma de pensar tiene que cambiar. Mi forma de hablar. Mi forma de exigir las cosas. Mi forma de cuestionar. Mi forma de juzgar. Todo cambia. Mi forma de demandar algo. Mi forma de esperar. Mi forma de actuar, de valorar, de desear. Todo eso que correspondía al ciudadano viejo y yo lo hacía de esa manera, a ese ciudadano anterior, todo eso es evidencia del hombre viejo, toda esa evidencia queda atrás. Eso se nota, ¿sí? Y va apareciendo en mí una evidencia de un ciudadano nuevo, el nuevo hijo, el hijo del reino de la luz, ¿sí? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. ¿Cuánta evidencia queda en mí, en mi interior, de ese ciudadano viejo? Versus cuánta evidencia nueva yo tengo en mi mente, en mi corazón, del nuevo reinado de Cristo en mi corazón y en mi vida. Esa pregunta es la que nos tenemos que hacer.
¿Sí? Ustedes han visto a veces que cuando se vende un negocio, o cuando un negocio pasa a una nueva administración, le ponen un letrero que dice bajo nueva administración. ¿Sí? Así dice. Bueno, mi vida y tu vida, cuando Cristo viene a nosotros, pasa bajo una nueva administración. Pasa a estar bajo una nueva administración. ¿Sí? Un nuevo reinado. Esa nueva administración es un nuevo reinado, es un nuevo señorío. ¿Sí? Y una de las maneras, no la manera, pero una de las maneras, ¿sí? Porque es muy evidente, como eso se va a manifestar, la evidencia de este nuevo reinado es mi forma de hablar. ¿Sí? Usted, voy a soltarlo aquí pues, pero no es un tema de juicio, pero usted se encuentra con algún hermano en la iglesia y habla cristañol. Gloria a Dios. En victoria, pastor. Dios te bendiga, hermanito. Pero usted lo encuentra charlando con sus amigos de barrio y... No. Una de las evidencias de cómo usted está manifestando este nuevo reinado es en su forma de hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Mi forma de hablar va a ir revelando cuánto de la vida vieja se ha quedado atrás y cuánto de la vida nueva ha comenzado a reinar en mi corazón. ¿Sí? Y cuando yo le pido a Dios, venga tu reino en su dimensión presente, no en su dimensión futura, yo le estoy pidiendo que ese señorío, ese reino ya inaugurado en mi corazón, pueda ir creciendo en mi vida de tal forma que su nuevo reinado pueda ser muy visible, cada vez más visible delante de los demás. ¿Sí? Tiene que notarse. ¿Sí? Y hay otra dimensión todavía en el presente, antes de llegar a la dimensión futura. Y es que, si bien es cierto que ese reinado ha sido inaugurado en mi corazón y reina desde allí, hay personas hoy en el mundo entero, en este país, en esta ciudad, en esta iglesia, que nosotros no sabemos. No lo podemos saber, pero donde Cristo todavía no está reinando. ¿Sí? Donde todavía el pecado se enseñorea sobre esa vida, donde ese trono no está ocupado por el Señor, sino por el pecado que lo dirige, lo gobierna y que lo domina. ¿Sí? Y de ser así, entonces, ¿qué son todavía? Ciudadanos del reino de las tinieblas y no ciudadanos del reino de la luz. Y en parte ahora, cuando yo estoy pidiendo al Señor, Señor, venga tu reino. Si ya ese reino está en mí, yo le estoy pidiendo que crezca en mí, al mismo tiempo, la petición venga en tu reino tiene que ver con que ese reino pueda ser inaugurado en la vida, en el corazón de aquellos donde todavía no reina. Ese es mi llamado al Señor. Señor, que venga tu reino en el corazón de los demás también, ¿sí? Entonces, esa es parte de la petición cuando decimos venga tu reino. Que tu reino se glorifique y se enseñoree en el corazón de todos, ¿sí? Pedimos por nuestros hermanos. Lucho. Pastor, de pronto yo difiero un poco con respecto a que la forma de hablar, sí, en parte, pero en el caso, habemos muchos cristianos incongruentes en ese sentido, que hablamos muy bonito, pero debería haber como una relación perfecta que la congruencia, ¿no? Que es la forma, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Sí, una forma es que, o sea, una evidencia es tu forma de hablar, pero no estoy diciendo que cuando tú hablas bonito ya resolviste, no. Sí, porque es que, No. por lo menos nada más ahorita en el código que lo vimos, una mano de expresiones bonitas, oraciones bonitas, y cagado de miedo. No sabían. Vea, pero ya usted ya la soltó, ya empezó con esas palabras. Dios que teníamos. Dios que teníamos, bendito Dios. Bueno. Sí. Entonces, esa petición cuando decimos venga tu reino, es que ese reino sea inaugurado en el corazón de esos donde todavía Él no reina, ¿sí? De manera que Él pueda desplazar el pecado de la vida de esas personas, de esos tronos que ellos tienen en su corazón y en su mente, y pueda comenzar a reinar en ellos. Ese es un deseo detrás de esta petición, ¿sí? Hay una relación entre esta petición que es muy evidente, venga tu reino, con la gran comisión. Tiene que ir ahí. Sería incongruente pensar que la última responsabilidad que le dio Cristo a los discípulos, que fue la gran comisión, no tuviera nada que ver con esta petición, venga tu reino. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero lo cierto es, pastor. Yo quisiera agregar o decir más bien que sí hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque no podemos llegar tampoco al otro extremo que diga, solamente soy de
reino de Dios si ya no peco? ¿Sí? Porque entonces es que si sigo pecando, entonces sigo siendo el reino de las tinieblas. El problema es que nosotros nunca vamos a dejar de pecar. Hay que saber cuál es esa línea, ¿me entiendes? Donde realmente yo le puedo decir, sí, el Señor, Cristo es mi Señor, y yo cada día estoy tratando de doblegar, ¿cierto? Ese pedazo todavía de carne que se quiere levantar sobre mi espíritu, tengo que ir cada día y decirle, Señor, ayúdame. Porque es que si corremos el riesgo de decir, ya estoy del otro lado, entonces, ¿para qué necesito a Cristo si ya me creo santo, o si ya me creo que no peco, o si Pablo decía, ¿sí? No pretendo haberlo alcanzado ya. Debe saber, sí, que por lo menos que estoy consciente de quién es el que gobierna mi vida, quién es mi rey, porque yo sí tengo que crear un rey, un señor, a quién rendirle cuenta, a quién rendirle mi vida, pero tenemos que saber, ¿cierto? Y lo digo por mí, yo aunque sea el pastor, yo no puedo decir, soy cero pecado, soy 100% santo, no puedo. No, La naturaleza, es una incapacidad. La naturaleza nunca va a poder darte ese camino que caminar. O sea, otra cosa es que la gracia del Señor cae sobre mí y me permite, ¿cierto?, vivir de esa manera. Pero ustedes saber, ¿me entendés? Porque es cuando le suelta, no, es que si usted todavía sigue pecando, entonces sigue siendo hijo de Satanás. Puede ser que aquí haya alguno, no sé, diga, bueno, sigo teniendo luchas, ay, ¿cómo ha sido el pastor? Digo eso, entonces, por mis luchas que tengo hoy en cualquier área, ¿sí? Entonces hoy sigo siendo hijo de Satanás. O creerme que estoy en el estándar, ¿sí? En el estándar de impecabilidad. No. ¿Se acuerdan hace 8 días cuando hablábamos de esta situación del mundo con que se encuentra Noé? ¿Sí? Que Dios le está diciendo, Noé, tú también vas a multiplicarte, pero ya el mundo no es lo mismo. Ya te vas a encontrar con que se van a tratar de matar, con que los animales te van a atacar, ¿sí? Y entendíamos que nosotros tenemos la misma naturaleza de Caín. O sea, solamente por la gracia de Dios, solamente por la gracia restrictiva de Dios, nosotros no hacemos lo que hace Caín. Es Él en nuestro corazón. Por eso es que hablábamos de esto de venga tu reino, es gobierna tu gracia en mi corazón, porque yo solito no puedo. Eso es cierto, y gracias por el aporte, pastor, aunque adelante lo vamos a tocar de alguna manera, pero es claro allí. Y de hecho, pues, aquí todos pecamos todos los días, porque se peca por acción o por omisión, como lo dice la palabra, que aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, está contado como pecado. Entonces, muchas veces ahí nada más estamos pecando. Sí. Entonces, les decía que hay una relación entre la petición venga a tu reino y el proyecto misionero, el nuevo nacimiento y la gran comisión, porque como ya leímos en varios pasajes, el evangelio de Cristo, por medio del cual la gente cree, nace de nuevo y pasa de un reino a otro, es llamado el evangelio del reino. ¿Sí? Lo vimos en Mateo 4:23, en Mateo 9:35, en Mateo 24:14, donde nos dice que el evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Ahí está la gran comisión. Este evangelio se predicará en todo el mundo y la petición es, venga tu reino. ¿Sí? Porque este reino viene a través de ese evangelio. Es a través del evangelio de Cristo que viene el reino. ¿Sí? Que se ha de predicar en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, dice Mateo 24:14. Es cuando se complemente esa predicación. Entonces, la petición es, venga tu reino, es que tu evangelio se propague, que tu evangelio se esparza, que se llene la tierra de tu gloria, que pueda llegar a todos los rincones de la tierra para que la consumación de tu reino pueda darse. Eso viene a través de la predicación del evangelio, ¿sí? Esta petición, venga a tu reino, es una petición relacionada con ese proyecto evangelístico de la gran comisión. ¿Sí? Entonces, es el evangelio del reino lo que yo necesito escuchar. Que es también llamado el evangelio de Jesucristo. Porque Él es el que trae la buena nueva. Es Cristo. Pero resulta que Él es la buena nueva, ¿no? Él es el reino, Él es el rey, Él es la buena nueva, Él es la noticia, Él es la carta, Él es el cartero. ¿Sí? Este es el único lugar donde el mensaje y el mensajero son una misma cosa. Jesús es el mensaje, Jesús es el mensajero del reino, ¿sí? Entonces yo creo que ahora nosotros estamos teniendo una mejor idea, no sé, yo consideraría que sí, de qué es lo que estamos pidiendo cuando decimos venga a tu reino, ¿sí? Ahora, en relación con el aspecto futuro,
del reino, vámonos a Mateo 26. Mateo 26, versículo 29. Mateo 26, versículo 29. Dice así: y os digo, mire que ya lo hemos leído, ¿no? Que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Era Marcos, que es este Mateo. Ahora lo leímos en Mateo. Mateo. Esta petición, venga a tu reino, tiene que ver con la consumación de los tiempos. También tiene que ver con el fin del periodo del programa de redención de Dios, del plan de redención. Tiene que ver con la instauración completa de su reino y con la abolición del reino y el poder de las tinieblas. El llamado es a eso también, a que se acabe de una vez por todas el poder de las tinieblas. Tiene que ver con la eliminación de Satanás como el Dios de este mundo. Tiene que ver con la eliminación de Satanás como el príncipe de la potestad del aire y con la instauración completa y definitiva de la soberanía de Cristo sobre el mundo. La pregunta es, cuando yo pido que venga tu reino, ¿sí? Con eso en mente ahora, ¿sí? Vamos a pensar en el futuro. Síganme aquí. ¿Cuánto deseo, cuánta pasión tienes porque eso ocurra? ¿Sí? ¿Con cuánto deseo tú te levantas, por ejemplo, todas las mañanas pensando, de pronto no todos los días, pero que pienses con este deseo, Maranata, que hoy sea el día del Señor? Maranata es una frase griega que significa, ven Señor Jesús, ¿sí? Entonces, ¿con cuánto deseo usted se levanta todos los días pensando, Señor, que sea hoy? Ven ya, implanta tu reino, que ese futuro sea ya, Señor. Porque yo creo que pocos son los que le dicen amén a eso, ¿sí? Yo creo que son pocos los que viven sus días, son poquitos los que viven sus días pensando, amén, Señor, Maranata, ven pronto, ¿sí? Yo creo que son muy pocos, muy pocos, ¿sí? Pero miren, la pregunta es, pero miren, la pregunta es esa, y esto es serio porque estamos hablando de quién es nuestro rey y en dónde estamos, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que los hijos del reino de la luz no tengan deseos de que la luz acabe de entrar y llene toda la tierra de su gloria? ¿Cómo es posible? Eso es una reflexión. Porque si han nacido de nuevo, lo estamos hablando, si han nacido de nuevo, ¿cómo es posible que hijos que ahora tienen un nuevo reino quieren que ese rey venga? ¿Sí? Es que no sé, pastor, venga, que venga ya. Yo creo que es un tema mental en el sentido de que uno en el inconsciente uno piensa de que el Señor venga, no es para nuestra generación, sino, sí, uno no está pensando va a pasar mañana o pasado mañana o dentro de un año. Pero estoy hablando más allá de eso, pastor, No, porque pero lo sí. que yo es que la vaina general en el corazón de uno, en la mente de uno, pues uno no está pensando, si uno le dice, vea, ahora uno sabe que el Señor, como dice la palabra, que en cualquier momento puede llegar como ladrón en la noche, Sí. cualquier momento. Pero uno también piensa, bueno, pero es que, mire, antes de que lleguemos para que los 1000 años, el arrebatamiento, cuando da el anticristo, que no, eso, uno mentalmente, Sí. hay una verdad aquí, pero uno dice, eso no me va a tocar, cree uno, equivocadamente. Sí, pastor, pero eso es pensar en la posibilidad de que eso suceda. Otra cosa es, ¿deseas que eso suceda? No, venga, un momentico, pastor, porque es que, o sea, ¿cómo es posible que gente que antes era esclava, que ahora ha sido hecho libre, que tiene una forma distinta de pensar a las corrientes del mundo, cómo es que ellos, por ejemplo, no deseen la instauración del reino final de su rey ya? No lo desean, ¿sí? Pues una cosa es pensar, no es que de pronto no me toca a mí, otra cosa no, pero es que, espera un momentico, porque yo creo que hay posibilidades y vamos a pensar un poquito en eso, pastor. Porque yo creo que, mire, uno de los propósitos de estos estudios es, además del conocimiento, motivar a la reflexión. Entonces, vamos a reflexionar un poquito sobre eso aquí mismo. ¿Cuáles serían las razones posibles de una persona que no desee ver a Cristo que retorne ya? Porque es eso, ¿sí? Que dicen, por ejemplo, no, bendito, todavía no, después. No, pues mire, yo quiero ver mis nietos, ¿sí? Yo quiero ver mis hijos, o sea, son cosas que yo he oído, Pastor, vean, yo quisiera casarme.
Usted porque ya tiene su nieto, pero yo quisiera casarme, después yo quisiera aquello, ¿sí? O sea, ¿cuáles son esos pensamientos, sí? Y yo le puedo dar algunos, quizá hay más, pero le voy a dar 2 o 3. Francis, perdón. Que si bien el Espíritu Santo nos ha convencido de que vamos a ser salvos, de que somos hijos de Dios, de que si viniera el Señor Jesucristo nos iríamos con Él, pero cuando dicen que venga el reino de Dios, no, piensan que falta mi familia, falta mucha gente. No, todavía no. ¿Pero ese es el pensamiento real o de pronto me falta vivir más? No, eso es que todavía me falta mucha gente por claro, yo no me vaya a dar y cuántos están en el reino por el trabajo que usted hizo. Ajá. Ahí tendríamos que meternos en algo escatológico para pensar que Dios, ¿sí? Que Dios sabe cuántos van a ser y cuando Él venga es que se va a haber cumplido los que son, no los que yo determine, sino los que el Señor ha determinado, ¿sí? Eso es un principio, como el arca de Noé, válido. Le diste hasta los últimos 7 días. Exacto, así es. Sí, ok, pues, o sea, pues el sentir uno sí dice que qué rico, pero como es que la palabra lo que dice es que para que eso suceda hay unas señales que primero tienen que pasar. Unas señales Cuando que no uno son lee la señales. palabra, él dice, pues, Pero el deseo en el corazón. Yo estoy reflexionando en el deseo del corazón del hijo del rey que dice todavía no vengas, rey, porque es que espérate, ¿sí? ¿Sí? Entonces, una de las razones que yo coloco aquí, que sería muy obvia, es que no soy ciudadano del reino, ¿sí? Y no puedo querer el reino de la luz porque todavía estoy en el reino de las tinieblas, ¿sí? Porque yo estoy considerando lo opuesto de lo que se supone que soy, ¿sí? De hecho, la luz me molestaría. Sería de ese tipo de personas. Eso es una posibilidad, no la única. O quizás estoy demasiado enamorado de este mundo, ¿sí? Y de las cosas de este mundo. Lo cual, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, me convierte en mundano. Porque eso dice la Real Academia. Mundano, alguien que atiende demasiado las cosas de este mundo, ¿sí? Los lingüistas saben, los de la Real Academia saben qué significa eso, ¿sí? Entonces, su mirada está aquí abajo. Sus prioridades son las de este mundo. Son las de este mundo y sus deseos todavía están aquí, ¿sí? Y esa es la razón por la que Cristo dice, no os preocupéis por el día de mañana, qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir. Buscad el reino de Dios primero y su justicia, y todas estas cosas secundarias yo se las voy a dar por añadidura. Para el ciudadano del reino, su búsqueda primaria es el reino, ¿sí? Voy a dar una tercera opción. Hay más. Ya, ahorita me la cuenta, pastor. Su prioridad, su meta, su deseo, su pasión. Las otras cosas, bueno, son necesarias, porque hay que vivir aquí abajo, ¿sí? Pero yo se las confío a mi Padre. Incluso la gente a la que no he llegado. Porque yo quiero que vengas ya, Cristo. Porque quiero tu luz. ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces, Él me las va a dar esas cosas por añadidura. Pero mi pasión, mi prioridad es el reino. Venga tu reino, Dios. Maranata, ven pronto, Jesús. La manito por allá. Es que creo que precisamente por eso Dios permite las pruebas o las situaciones difíciles, para que no nos apeguemos tanto a este mundo, porque es muy fácil acomodarse y vivir el día a día viviendo chévere, amando a la familia, teniendo una vida normal. Entonces es fácil acomodarse al mundo, y es en esos momentos difíciles donde uno vuelve a poner su mirada en Jesús, en el reino de Dios, en el cielo, y en decir, quiero que vengas ya. Sí, ahora, tener cuidado de que quiero que vengas ya porque le estoy pasando mal. No ha de ser una buena razón, ¿sí? No ha de ser una... Pero es una cosa que le llegue a la muerte a ven, Cristo, que tu reino se despliegue. O sea, por llamarlo, que se acaben los tiempos. Yo quiero ya estar contigo. Ven, Señor Jesús. Maranata es la palabra que está ahí en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, pero, Rodri, o sea, es que yo en algún momento, yo orando le hacía esa reflexión. Uy, Señor, como quisiera ya, o sea, quisiera. Pero al mismo tiempo, como el Espíritu Santo nos llama, como así. Es que tú vas a tener tareas, pero la tarea, ¿sí me entiendes? La tarea por hacer, porque bueno, pues que digas ya, pues chévere, sí, rico por uno está feliz, sí, vaya, pero, y las cosas que hay que hacer, no las cosas terrenales.
Sí. Pero el deseo del cristiano, que su rey venga pronto, que su rey venga ya, es distinto a tienes tareas por hacer. ¿Sí? Entonces, es reflexionar sobre eso. Que deseo que venga, a que deseo expandir su reino acá. O sea, mi deseo más grande tiene que ser. Cuando Cristo venga, su reino se habrá expandido hasta donde Él determinó que se expandiera. Él no va a venir y nosotros le vamos a decir, Señor, viniste muy, o sea, te adelantaste. No, todavía falta. Toda falta. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, Él está avisado, ¿sí? Sí. Entonces, miren, esa es parte de la petición, venga tu reino. Esa es parte de la petición, Señor, venga tu reino. Sí, miren, yo he llegado a entender lo siguiente. Si el reino es algo presente y es algo futuro, pensando en mi deseo, porque este reino futuro, la venida de Cristo se cumpla ya, la razón por la que quizás yo no tengo tanto deseo por eso es porque no he buscado el incremento del señorío sobre mi vida presente. Y si yo no tengo ni siquiera ese deseo, mucho menos voy a tener el deseo del futuro. Y yo creo que es ahí donde comienza todo, en el presente. ¿Sí? Es que para yo tener el deseo de que este reino futuro se instaure y tener esa pasión porque llegue ya, yo debo tener una pasión primero en el presente para que donde este reino esté, que es en mi interior, crezca y se incremente su señorío. Señor, que Cristo, que tu señorío en mi corazón se incremente y se llene tanto que ya yo solo desee que tú estés con todos nosotros en tu reino. Venga tu reino, Señor. Estamos hablando de esa frase. Venga tu reino. ¿Sí? Una tercera posibilidad aparece aquí, pastor. Es que quizá no conozco a Dios. O sea, lo conozco, pero no lo suficiente y vivo amedrentado. Pero es que todas las posibilidades son muy pesimistas. De una optimista, pastor. Como cuando el niño le tiene miedo al papá, ¿sí? Que cuando ve que el papá llega a la casa le da miedo y prefiere que no llegue de la oficina. Quizá ha conocido a ese Dios, pero no lo ha tenido como padre. Y entonces no lo mira de esa misma manera, ¿sí? Tal vez lo ha considerado como una figura etérea, ¿sí? Alguien allá en las nubes, barrigoncito, barbadito, buena gente, ¿sí? O ha tenido una postura teológica de Cristo o de Dios, ¿sí? Pero no como padre. Y por lo tanto la idea de que pueda llegar lo asusta, lo amedrenta. Uy, espérate, ¿sí? En cuyo caso, si usted considera que ese es su caso, miren, mi ánimo, mi deseo, mi oración es que usted pueda dejarse llevar por Dios para que lo conozcas como tu verdadero Padre, que fue lo que estudiamos hace 2 clases, sabiendo que es nuestro Padre, para que pueda tener confianza en su venida. Tengamos confianza si es su venida ya. Venga tu reino, Señor. La venida, la presencia de Jesús, que podamos desearla con esa pasión y con ese ánimo. ¿Alguna otra opción? ¿Alguna otra posibilidad, pastor? Otra que... Lo que yo creo es que porque es que según el panorama, entonces todos estamos en la inmunda. Yo creo que hay hombres y mujeres que genuinamente aman a Dios, que realmente le han entregado su vida al Señor, que quizá que realmente están dispuestos a entender al Señor. Si tú me llamas, yo estoy listo para irme. Es probable, también creo que uno no va a levantar todos los días, Señor, ven hoy después. Pero a lo que voy es que hay hijos, ¿me entiendes? Que aunque no le crean al Señor, no quiere decir que es que seamos pues desentendidos, ¿me entiendes? O que no amemos al Señor. Empezando porque el mismo Señor ha colocado en nuestro corazón que tenemos un propósito. Entonces uno piensa, bueno, Señor, el propósito, ¿será que ya cumplí mi propósito? Entonces uno sabe, sí, todo está dentro de la esfera de Dios. Dios sabe quiénes van a ser salvos. Pero el Señor también nos pone también una tarea. Usted tiene una gran comisión. Sabe, sea usted la herramienta para salvarnos de su casa. Me falta mi papá, me falta mi mamá, me falta mi hijo, me falta mi hermano, me falta, ¿sí? Y seguramente tenemos descubierto que lo hemos intentado y ellos no han querido. Pero uno sigue en el anhelo, Señor, yo te pido que, por lo menos que cuando tú vengas, por lo menos que mi familia sea sana, que una promesa tuya. ¿Sí? Entonces no es porque seamos unos malos hijos, unos malos ciudadanos. ¿Sí? Estamos hablando del deseo de que Él venga, pastor, del deseo de que Él venga. Pero a lo que yo es que, voy a hablar por Raúl. Yo no es que no desee que, yo no es que Raúl no es que no desee que él venga. Es más, yo le he dicho al Señor, yo sí lo grabo, Señor, cuando usted sienta que ya llegó el momento, yo estoy listo, Señor. Estoy listo para irme con usted. Pero te interrumpo.
Pero tu ida a estar delante del Señor, a la presencia de Dios, ¿quitaría el gobierno de Satanás sobre el mundo? No. Porque es que yo creo que se me están yendo por otro lado, ¿sí? El hecho de que tú desees y que digas, Señor, estoy listo para irme, no tengo miedo de estar contigo y pase lo que pase, eso significaría que el pecado desaparezca de la tierra. No, pero entonces eso vamos, yo también tengo la conciencia de que no es ni por voluntad y lógica de que temprano la voluntad de Dios va a venir sobre la tierra y va a gobernar. Y ese es el anhelo del creyente, pastor. Venga tu reino en la dimensión futura. Hacia allá es la enseñanza. En la dimensión presente es, Señor, que tu reino se expanda en mi corazón, que crezca y que yo pueda reflejar tu gloria y que pueda ser para los demás, no para mí inicialmente y para los demás un instrumento tuyo para que la tierra se llene de tu gloria. Ya estoy en eso. Venga tu reino, Señor, venga a mi corazón, porque ese es el reino del que está hablando Cristo. Pero estoy hablando de la dimensión futura, el deseo porque venga tu reino y que de verdad ya se acabe el pecado, ya Satanás desaparezca, ya pase lo que tiene que pasar. ¿Sí? Eso es distinto. Lo que pasa, perdóname, lo que pasa es que, por ejemplo, si uno ve la palabra solamente al final de una Apocalipsis que dice, ven Señor Jesús, uno no ve a Pablo diciendo, venga Señor Jesús, uno no ve, sí, Dios lo dice, venga, lo digo es que si lo ponemos así, digo, uy, nos rajamos todos. Porque, pero no se trata de rajarse, pastor. A ver, Diana, Lo que pasa es que yo pienso que estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí. Una es querer que el Señor venga y otra es querer morirse para ver al Señor, digamos, como estar en la eternidad para nosotros encontrarlo, algo así, porque es que es como el deseo de lo que decía el pastor ahorita, que ven pronto, Señor Jesús, de que Él esté aquí para que se termine todo eso, o sea, todo eso malo de pronto. Para restaurar y que el plan de redención se cumpla. Exacto. Y otra cosa, o sea, eso es el deseo de que Él venga. Y lo otro es que, o sea, como que si uno se muere, uno ya está con Él, ¿cierto? Sí, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Es como en esa polémica. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, decía antes de ir a la eternidad, decía, ven pronto, Señor Jesús. Decía mucho eso. Y mi papá, creo que su deseo era que ya reinara nuevamente, que estuviera aquí con nosotros, que llegara aquí a la tierra. Yo pienso que si se restaura todo, no pienso, yo estoy seguro, es mi fe, que si todo se restaura va a ser mejor que en el Edén. O sea, no voy a perder todos los beneficios de la tierra. ¿Sí? Voy a eso. Como un hijo del reino, ¿sí? De pronto no va a querer eso. Si todo se restaura, todo, la tierra vuelve a ser, esa va a ser mejor, dice la palabra, que cuando era Adán y Eva. Entonces, ese es mi deseo de que eso se restaure, pero todavía no, porque no me he casado. Todavía porque es que no he logrado mis metas. Entonces, a ver, sí, entonces, el llamado es a ese, que cuando nosotros estamos diciéndole a Cristo o a Dios en la oración, venga tu reino, estamos hablando en la dimensión futura, Señor, ya. ¿Sí? Restaura todo lo que nos tiramos los seres humanos y todo lo que la tierra está y todo el gobierno de Satanás sobre este mundo para que se restaure todo de una vez. Pero eso no me condena, pastor, eso no estoy hablando pues de que eso me pone que yo estoy rajado, porque estamos hablando del deseo del cristiano de que eso sea restaurado de nuevo. Pastor, Carlos, están Carlos. Lo que pasa es que yo creo que todos los cristianos, todos que creemos en Cristo, sí, anhelamos que la venida del Señor y que se establezca su reino aquí, que todo cambie, ¿ya? Pero la misma palabra nos lleva el consuelo de que hay que esperar, ¿ya? Que no es el tiempo de nosotros. La misma palabra dice que aún la sangre de los justos clama la venida del Señor. Y Él mismo consuela, dice que aún no es tiempo. Entonces, creo que todos en el fondo, claro, anhelamos que venga el reino de Dios y que se haga, que ya, digamos así, que termine, pero la misma palabra le dice a uno, espera, ¿ya? No desesperes por eso, ¿por qué? Porque perdón la palabra, no te incumbe, ¿ya? Entonces, esa es una perspectiva lógica, a mí me parece mucho más edificante, que sea Dios el que me diga, espera, a que yo le diga a Dios, todavía no vengas, sí, espera, ¿sí? Porque mi anhelo y mi deseo es ese.
¿sí? Como hijo de la luz, como hijo del rey, ¿sí? Es ese anhelo el que todo cristiano debe tener, ¿sí? Obviamente, vuelvo y digo, no estoy diciendo aquí ninguno lo desea, ¿sí? Sino que una posibilidad por la que cualquiera puede estar pensando, todavía no, Señor, es por ese tipo de cosas. Estamos agarrados de lo mundano, o no somos hijos del rey, o tenemos miedo de que venga. Hay diferentes factores que nos ponen a reflexionar, porque yo diría, espera, Señor, y no sea el Señor el que me está diciendo, espera, y todos clamando, Señor, venga tu reino, Maranata. Y Ana María. O sea, yo sé que lo has dicho de manera de ejemplo y el otro día creamos, o sea, lo reconozco a la que usted lo dije muy en broma, pero también porque se lo escuché a la pastora Olga, la profeta, ¿sí? Porque está en el corazón de uno, o sea, Señor, todavía no vengas que no me he casado, porque dice, todavía me falta vivir unas cosas, y entiendo que es allá donde vas, suena muy chistoso, pero yo lo he dicho a manera de broma, después entendí como que, hey, a ver, ¿qué es lo más importante? ¿Sí? Pero realmente es Dios estableciendo las prioridades, porque para mí la prioridad era casar antes de que me casara pero es que de verdad nadie se va a reconocer que uno pide esas cosas y de verdad, Sí, pues por ahora la estoy planteando aquí porque son reales, ¿sí? ¿Sí? Mire, vamos a pasar para cerrar, vamos, porque podemos seguir aquí, mire. Pero mire, si el Espíritu Santo está obrando en usted allí durante estos minutos que hemos estado hablando, y usted quizás se ha hecho esta pregunta, ¿será que estoy fuera del reino o estoy dentro? Como el pastor dice que pronto, no, entonces estoy, ¿cómo que dice? Estamos en la inmunda, ¿sí? Porque miren, uno puede estar dentro de la iglesia de Jesucristo y hoy Valle de Lili y estar fuera del reino, ¿sí? Así es. ¿Sí? Entonces, yo quiero decirles que toda esta reflexión es Dios operando en nosotros. Para mí es eso, gloria a Dios que esto lo podamos conversar y ahí está dando, ¿sí? Él va poniendo el deseo en nosotros por buscar estas cosas para nuestra vida y algo que yo quisiera compartirles para terminar es que yo entro al reino por medio de la fe, ¿sí? La fe, dice su palabra, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que es la que entra y crea la fe, ese es el evangelio del reino. Que de la misma forma en que Cristo lo proclamó y iba sanando personas, se está siendo proclamado en este momento en muchos púlpitos, afortunadamente. Hay muchos que no, pero hay muchos que sí. Y Cristo dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De manera que si estoy en el reino de las tinieblas, por si usted lo ha pensado, muerto en mis delitos y pecados, para yo salir de ahí lo que me da vida es el evangelio del reino. ¿Sí? Y esto viene como por el oír. Y el oír la palabra de Dios, por eso estamos aquí, ¿sí? Eso es crear la fe, ¿sí? Y la fe entonces me trae a la vida en Cristo. Y ahí empezamos a caminar. Yo necesito aceptar eso. Yo necesito aceptar el evangelio para poder pasar de muerte a vida. Eso es lo que nosotros llegamos allá, ¿sí? Cristo hablando con Nicodemo le dice, Nicodemo, pero es que, o sea, Cristo se da cuenta que Nicodemo era ignorante de eso. Con toda con todo su conocimiento le dice Nicodemo, tú siendo maestro de la ley no sabes eso. Le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver ¿qué cosa? El reino de Dios, no lo puede ver siquiera. Y eso es la palabra de nosotros hoy, esta enseñanza es que veamos eso. Porque el reino es una realidad espiritual hoy, pero es una realidad física futura. Y si yo no nazco de nuevo, yo no puedo ver ese reino de Dios. Y la manera de nacer de nuevo es a través del evangelio y la aceptación de ese evangelio, ¿sí? Si usted ha pensado lo que eso implica, ¿qué implica entonces? Arrepentirme de mis pecados. Eso implica que yo acepto el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él derramó su sangre para perdonar mis pecados. Ese es el evangelio, es el mensaje. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo como sustituto murió en esa cruz por mí, conforme a las escrituras, resucitó al tercer día, según esas escrituras, y esa resurrección de Él garantiza la mía. Amén. Entonces yo empiezo a creer en eso, es el evangelio el que me trae eso, ¿sí? Y una vez yo pido perdón con base en ese sacrificio, entendiendo ese sacrificio y aceptando ese sacrificio, teniendo como seguridad su resurrección, ahora yo puedo tener mis pecados perdonados. Y cuando mis pecados son perdonados, las tinieblas dejan de reinar en mi corazón. Y la luz pasa a su lugar. Y entonces Cristo empieza a reinar en mi corazón. Y entonces yo ya puedo decir, y eso se nota, amado, ¿sí?
Porque entonces su reinado es inaugurado en mi interior y en ese momento yo nazco de nuevo, entonces yo ahora tengo un nuevo Padre. Y entonces yo ahora puedo decir por primera vez, ahora sí, con certeza, Padre nuestro. ¿Sí? Y yo eso no lo podía decir antes. Y ahora puedo decir por primera vez, Señor, que venga tu reino, porque eso no lo puede decir un impío. ¿Saben por qué? Porque ya está en mí el reino. Y ahora quiero la dimensión futura. Ven, trae tu reino, Señor. Porque ese es el cristiano. Y ahora yo quiero que crezca. Y entonces yo quiero ahora que crezca en otros también. Señor, venga tu reino para todos los demás. Pero pasa, como dice el pastor, ¿sí? Que después de su reino venir a mi vida, después del pecado ha sido quitado de su trono, después de que el poder del pecado ha sido quebrado, después de que Cristo se ha sentado en mi trono, en mi corazón, nosotros a veces permitimos que el pecado comience a querer introducirse otra vez en ese trono. Y desafortunadamente comenzamos a darle espacio otra vez. Y entonces caemos porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Cuando el pecado de Jonás se sublevó, ¿qué hizo Dios? A la fuerza. Tú podías ir en barco, ahora te vas en ballena. ¿Sí? Porque Dios es soberano. ¿Sí? Cuando el pecado se sublevó en el corazón de David, Dios lo sometió. Cuando el pecado se sublevó en el corazón del rey Usías, siendo un excelente rey, a lo último, Dios lo sometió. Ahí quedó, ¿sí? Cuando Lucifer, en el reino de los cielos, se sublevó contra Dios, lo expulsó. Cuando Adán se sublevó en el Edén, lo expulsó con Eva. ¿Sí? Entonces Dios no puede permitir que donde Él reine, se subleve el pecado contra Él. Así nomás no. Porque Dios es soberano. Él es un Dios poderoso, soberano, misericordioso, lleno de amor, pero un rey justo y santo. ¿Sí? Por lo tanto, en la vida del hombre, donde Cristo reina, cuando el pecado se quiere sublevar otra vez, Él coge y te somete, te ajusta. Mal haría, sería un mal padre que no disciplinara a sus hijos. Y a todos nos tocó, desde Jonás, desde Adán, hasta nosotros. Y lo que pasa es que Dios sabe cómo hacerlo con cada uno de nosotros. Y eso lo vamos entendiendo, ¿sí? Nosotros necesitamos conciencia para saber quién reina, ¿sí? Y cómo deberíamos nosotros complacer día a día a ese rey, a nuestro rey, y pedirle con sinceridad y con un mejor entendimiento: Señor, venga tu reino, que se crezca tu señorío en mi vida, Dios. Ese es el llamado. Que tu reino venga al corazón de aquellos que donde todavía no está, ¿sí? Y que la consumación de los tiempos llegue para que tu reino físico llegue hasta nosotros y podamos estar contigo por los siglos de los siglos. Y entonces así vamos a poder ver las tinieblas sometidas. Ahora sí, que no va a pasar cuando tú mueres, sino cuando Él venga. Y vamos a ver su señorío reinando. Y vamos a ver lo que dice la palabra, que es la frase que más me encanta de la Biblia. Yo no sé por qué. Porque vamos a ver donde toda rodilla confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. La gloria de su nombre y para la exaltación de su reino por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Rey de Reyes, Señor. Tú eres el Señor de Señores. Tú eres el único soberano sobre la tierra. Tu reino es inmortal. Tú eres inmortal, soberano. Ninguno de los hombres te hemos visto. Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, pero nosotros ahora te suplicamos que tu gracia obre poderosamente en nuestros corazones y que someta todas estas pasiones y estos deseos que se levantan contra ti, Señor. Que venga tu reino, Señor. Que tu reino venga sobre nosotros con poder para que podamos hacer tu voluntad y para que podamos santificar tu nombre en nuestra vida. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.